Para comprender los alcances de esta decisión y el marco normativo, hemos invitado al jurista constitucional Óscar Urbiola, quien en su momento fuera presidente del Tribunal Constitucional. Muy buenas noches, doctor Urbiola. Fernando, muy buenas noches. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Primero, díganos una cosa. Los tratados que hemos firmado, todos libre y soberanamente, ¿tienen un valor constitucional en el Perú? Sí, efectivamente. Sobre todo los tratados internacionales que tienen vinculación con los derechos fundamentales forman parte. Y obviamente el tratado sobre el asilo, que está vinculado a la libertad personal, que es un derecho fundamental. En este caso nos referimos al Tratado de Caracas. Formaría parte del bloque de constitucionalidad a fin de proteger, en todo caso, la libertad de quienes están siendo perseguidos. Claro está, creo que se debe hacer una distinción entre lo que puede ser la persecución política, de donde nace el derecho de asilo, de la, digamos, persecución que puede estar haciendo la justicia en un proceso que se está llevando debidamente. Ahí viene precisamente la discusión respecto a la diferencia que puede haber entre un proceso que se sigue adecuadamente y observando los procedimientos establecidos con todas las garantías de una persecución política que es la que justamente puede justificar un asilo. Y en este caso, las disposiciones de Caracas establecen de que quien califica el asilo es el Estado asilante, en este caso concreto, el Estado de México. Eso está clarísimo. Es el Estado asilante que tiene derecho a definir si amerita o no, sin que el país territorial, como se llama al otro, pueda interferir. Sin embargo, en ese tratado hay un artículo que habla sobre la ilicitud de conceder el asilo a personas condenadas o estando procesadas por delitos comunes. Así es. Habría una contradicción entre uno de los artículos que precisamente me parece que es el artículo 3 o 4, que se refiere a este tema de los que están siendo procesados, a los que no se les puede conceder el asilo. Sin embargo, este artículo se contrapone con aquel artículo en el que le reconoce al país asilante la potestad abierta de calificar si quien solicita el asilo puede merecer este derecho, de tal manera, si el Estado asilante dice que le concede el asilo, esa es palabra inamovible. Aún pese al artículo que habla de la no licitud de los casos de asilo a alguien que sea condenada o esté que sería el caso de la señora Betsy Chávez, que está siendo procesada regularmente y que además, paradójicamente, se habla en México de que está siendo procesada de manera injusta, sin respetar los derechos, cuando ella misma ha sido favorecida con un habeas corpus que el Tribunal Constitucional, que es la máxima instancia de cierre de la jurisdicción nacional, le reconoció en un habeas corpus, que inclusive ha dado motivo a que ciertas opiniones le echen la culpa de su asilo al Tribunal Constitucional, lo cual me parece... Por haber decidido que se había vencido el plazo impuesto de prisión preventiva y, puesto que no se había prolongado oficialmente, debía salir libre. Tenía 3 días de más, ¿no? Así es. Ahí se violó un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad, y se incumplieron deberes tanto por la Fiscalía como por el juez, que no fue diligente para pedir la prórroga en la oportunidad que manda la ley, y además tratando de evitar de que esa prórroga se conceda dentro del plazo que todavía está por vencer, a fin de no incurrir ni siquiera por horas en una detención arbitraria, que eso es lo que ha ocurrido, una detención arbitraria porque se le prorrogó, pero ha habido una detención arbitraria, abusiva, entre el 20 de diciembre, si no me equivoco, y la fecha en que se dictó la resolución en una audiencia programada para el 26 de diciembre. Ahora, es cierto que los fiscales piden que se prolongue el tiempo de la prisión preventiva, estando vigente ella, pero el día en que terminaba,
con la expectativa que la justicia decida ese mismo día. No hubiera habido problema. Pero como el juez se tomó unos días, esos días ella estuvo detenida ilegalmente. Ilegalmente. Y eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. No ha dicho pero el juez cosa. hubiera podido decidir ese mismo día, consciente que era, de que si no lo hacía pero la señora... por supuesto. O sea, hay una negligencia, hay una negligencia del juez, sino también del fiscal, que sabía que estaba pidiendo esto al borde del plazo. Al borde del plazo y el juez de fijar una audiencia para el día 26. O sea, entre el 18 en que se pide y el 26 hay muchos días que en este caso han dado lugar a que el tribunal, en Administración de Justicia Constitucional, diera esta sentencia que lo único que hace es dejar en libertad a la señora Betsy Chávez, cumpliendo un deber que le impone la Constitución, de ser el protector de los derechos fundamentales. No ha hecho otra cosa. El Tribunal Constitucional no ha declarado si es inocente o culpable. Simple y llanamente ha dicho que ha sido detenida arbitrariamente y ha dispuesto su libertad. En atención a lo siguiente, Fernando, es importante decirlo. El artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece que el tribunal puede acudir de manera supletoria a las normas procesales que sean necesarias para resolver el caso. Y ha acudido al artículo 150, inciso D, del Código Procesal Penal, al nuevo Código Procesal Penal, que es el que se está aplicando, a fin de declarar de oficio la nulidad justamente de esa prórroga que se hizo extemporáneamente. ¿Por qué? Porque está en la obligación de proteger, digamos, el contenido esencial de los derechos fundamentales y básicamente aquellos que están previstos en la Constitución, como es el derecho a la libertad. Pero yo recuerdo, por ejemplo, con el caso de la condena de Ollanta Humala, él fue puesto en prisión sin que se hubiese publicado la condena ni se le hubiese transmitido a él. Se leyó las conclusiones, sí, y de ahí pasó acá. Y se dijo que esa prisión no tenía un fundamento legal, pero se le mantuvo. Es que hay un artículo del Código Procesal Penal justamente que permite la lectura anticipada, que me parece que algo que se tiene que modificar. Permite la lectura anticipada. Pero no se leyó todo. No. Era un documento voluminoso que hubiera tomado muchísimas horas. Era sí, una especie de resumen, sí, de la... Sí. Sí, con cargo a redacción de la... ¿Pero eso basta para detener a alguien? Me parece que no. ¿Usted cree que se cometió algo ilegal con la detención? Me parece que hay algo que modificar en el Código Procesal. No soy penalista ni procesalista penal, pero me parece que sí hay una incongruencia entre esa disposición y las que garantizan la libertad y que solo puede ser privada con una sentencia firme. Y la sentencia es aquella que se dicta en un proceso y que es firmada por el juez, no un documento preparatorio, ninguna anticipación. Y además, yo siempre he criticado estas lecturas de sentencia que duran 5 o 6 horas, que es ya por sí una condena tener que escucharlas. Ahora bien, en el caso de Nadine Heredia, de pronto se supo que estaba en la casa del embajador brasileño en Lima y que se pedía el salvoconducto. Se le entregó rápidamente y partió. Vino un avión militar brasileño a recogerla. Nadie objetó. Hay muchas personas que serían hostiles y que tendrían un disgusto de ver que se estaba burlando la justicia de esa manera, pero nadie objetó. ¿Qué diferencia hay entre ese procedimiento y el que hay ahora con Betsy Chávez, donde hay muchas voces que se elevan para decir que el Perú no debería darle salvoconducto? Bueno, la primera diferencia es que la señora Nadine Heredia no concurrió a una audiencia ya de lectura de sentencia. La señora Betsy Chávez todavía no tiene fijada la audiencia de lectura de sentencia, por un lado. Esa es una primera diferencia. Pero no fue tampoco a varias. No fue, claro, estaba preparando el otorgamiento de asilo. Esa es una primera diferencia. La otra diferencia es que quien ha dado el asilo es Brasil, que no solamente fue un país que en realidad no ha tenido esa actitud en contra del Perú que la hemos visto en el caso de México. Reconocieron con a la presidenta Dina Boluarte. Sí. Sí, con el señor... Lula. Claro, no, pero no el
el caso de México, ¿no? López Obrador, sí. y actualmente la señora presidenta de México, que en todo caso es un émulo de su antecesor. Y la disposición de implementar el asilo enviando incluso un avión que se la llevó y ahí terminó. Tenía ya el salvoconducto. Ahora, eso en Brasil ha merecido incluso una oposición política muy fuerte y de revisión que no se sabe cuál será el destino de ese asilo. Pero en el caso actual, lo que me preocupa a mí es, Fernando, algunas voces que le han echado la culpa al Tribunal Constitucional sobre el asilo de la señora Chávez. Yo creo que... Porque se la liberó. Porque se la liberó. Seguir su juicio en libertad. Sí, claro. Y bueno, yo fui invitado a este programa con el fin de analizar este tema, y creo que no solo por haber sido presidente del Tribunal Constitucional, sino porque soy un convencido de que la justicia constitucional en el Perú ha garantizado de manera concreta el real efecto de lo que tienen los derechos fundamentales en un Estado constitucional y democrático de derecho. La jurisdicción constitucional a lo largo de estos 30 años, obviamente con algunos desaciertos, pero más aciertos, ha permitido que la población tenga confianza en el Tribunal Constitucional. Y en este caso concreto que hemos analizado, el Tribunal Constitucional lo único que ha hecho es restablecer un derecho fundamental que no fue observado y fue conculcado más bien por una negligencia del Ministerio Público y del Poder Judicial, quienes tienen que asumir esas responsabilidades. Pedir la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional que han firmado esta sentencia me parece absolutamente irresponsable. Absolutamente, recalco, absolutamente irresponsable, por una razón, o por varias razones. Una de ellas es porque el Tribunal Constitucional tiene la obligación de hacer cumplir los principios constitucionales y los derechos que están consagrados en la Constitución. En segundo lugar... Quiere decir que si la persona no hubiese sido una política como Betsy Chávez, sino un criminal peligroso, igual piensa usted que hubiera habido que liberarlo. Si había una... Sabiéndose que es un criminal peligroso que se debe escapar presumiblemente. Si había una violación del derecho fundamental, obviamente, ahí el derecho no distingue a las personas. Pero, claro, el Tribunal Constitucional, en este caso concreto, evaluó cómo se había otorgado o se había acordado la prórroga, violando precisamente el derecho a la libertad personal, con una detención arbitraria. Por otro lado, Fernando, una de las razones para calificar de irresponsable estas opiniones es que los magistrados del Tribunal Constitucional tienen las mismas prerrogativas y inmunidades que los congresistas. Lo establece el artículo 201 de la Constitución. En tercer lugar, la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que los magistrados no son responsables de sus votos y opiniones. No son responsables en el sentido de que no son susceptibles de ser penalizados por eso. Así es, no son responsables por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones. Y obviamente aquí han emitido un voto en una sentencia, o sea que no hay responsabilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista, podríamos decir hasta práctico, el Tribunal Constitucional está conformado por 7 magistrados que no tienen accesitarios ni suplentes. Si yo pido la renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional ahora, admitiendo de que puedan haber cometido un error y que no están protegidos por la ley, ¿quién va a administrar justicia constitucional? ¿Quién va a resolver los casos de acciones de inconstitucionalidad, procesos competenciales, habeas corpus, amparos? ¿Es responsable decir que renuncien en una situación en la que estamos en un proceso electoral en curso? ¿Vamos a agravar más la situación política del país pidiendo la renuncia a los magistrados del Tribunal Constitucional? Esa es una irresponsabilidad muy grave.
De acuerdo. Comprendemos entonces que usted considera que el gobierno debería darle el salvoconducto a Betsy Chávez de acuerdo a su lectura del Tratado de Caracas. ¿No le parece que hay alternativa margen de libertad de acción? Sí, pero lo puede hacer de manera tranquila, pausada, no hay apuro. ¿Qué apuro? La señora Chávez ha tenido la protección del Tribunal Constitucional para recuperar su libertad. No está perseguida, aunque ahora si es que hubiese alguna orden de captura, bueno, se tendría que cumplir. Pero ahora está... No mientras esté como residente invitada y habiendo recibido un asilo en la casa del embajador mexicano. Ahora va a estar más cómoda en una cárcel dorada que podríamos decir es la residencia del embajador de México, ¿no? Bueno, pues que asuman la responsabilidad el Estado mexicano de tenerle que dar alimentación y de tenerle cobija a la señora Chávez, que debería haber estado respondiendo por su responsabilidad ante un juicio que se le sigue conforme a ley. Muy bien, hablemos entonces de otro tema, puesto que usted ha mencionado el tema electoral. Ha habido una discrepancia entre el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones a propósito de la inscripción de un partido creado y encabezado por un ex juez supremo, justamente el presidente de la Corte Suprema, el doctor Duverly Rodríguez. ¿Cuál es su opinión sobre esta discrepancia que ha generado muchas incertidumbres, ¿no? Bueno, esa es una descarada intromisión del Poder Judicial en la jurisdicción electoral. La Constitución establece que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son resoluciones de última y definitiva instancia en materia electoral. No son inimpugnables, no se pueden impugnar en materia electoral. El señor Rodríguez ha planteado un amparo que ha sido lamentablemente estimado indebidamente en el Poder Judicial, amparándose en un antecedente que tenemos en el Tribunal Constitucional, pero que en mi concepto no es aplicable para este caso. ¿Por qué no? ¿Cuál es ese antecedente? Ese antecedente, si no me equivoco, es la sentencia de la señora Nicama, me parece, pero la sentencia está referida a un alcalde del norte del país donde se le destituyó por inasistencias, me parece, y planteó el amparo argumentando que se había afectado el debido proceso y el tribunal, pese a la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, ordenó que se le reponga. ¿Y se le repuso? Y se le repuso. Quiere decir que prevaleció en el Poder Judicial sobre el Jurado Nacional de Elecciones. El Tribunal Constitucional de ese entonces consideró que se había violado el derecho al debido proceso, argumentando una serie de situaciones o hechos, y el tribunal estimó la demanda y ordenó su reposición. Pero ese precedente no es aplicable a este caso, porque entre el derecho a ser repuesto en un proceso de amparo por vulneración del debido proceso, donde está en juego el derecho fundamental de una persona, no puede equipararse al caso de Duverly Rodríguez, porque este está relacionado a algo mucho más trascendente, que es el proceso electoral que está en curso. Y su calendario, ¿no? Y su calendario, es decir, que tiene fecha de convocatoria, ¿no?, de inicio y término con no solamente el mismo día de las elecciones, sino con todo el proceso de conteo hasta que se proclaman a los vencedores, que son etapas que precluyen, que es una característica del proceso electoral, es decir, que tienen fecha de inicio y fin, y se cierran. Aquí se cerró la inscripción y la oportunidad de inscripción de un partido que no reunía. Pero de los acuerdo requisitos. a lo que usted dice, aun si hubiese sido un error el no permitir la inscripción de Duverly Rodríguez, no se lo hubiese podido restablecer, aun si fuese un error, por el principio de que no se altere el calendario. Claro, ¿por qué? Porque si alguien dice, bueno, aquí se está afectando el derecho de participación ciudadana. En el otro caso, el que es un precedente en el que se está basando, había el derecho al debido proceso. Aquí es el derecho de participación ciudadana. Pero el derecho de participación ciudadana que tiene toda persona, todo ciudadano peruano, podrá prevalecer sobre el derecho que tiene la sociedad peruana de garantizar un proceso que tiene etapas de inicio y de fin, donde hay un interés público, un test de proporcionalidad y razonabilidad
entre el derecho de participación y el derecho de garantizar un proceso que se cumpla cabalmente en sus etapas, ¿cuál prevalece? Obviamente el interés público. Yo no puedo alterar el calendario electoral porque un ciudadano no inscribió oportunamente su partido político, por más que tenga el derecho a participar como lo reconoce la Constitución, porque en un test de proporcionalidad y razonabilidad, ¿qué cosa es más razonable? ¿Que atienda el derecho de participación ciudadana de un individuo o el derecho que tiene la sociedad en su conjunto de tener un proceso limpio, transparente, ordenado y que se cumpla a cabalidad como está establecido en la ley? Hay un interés público, obviamente. ¿Qué prevalece? De tal manera que, basado en ese principio, el Jurado Nacional de Elecciones ha interpuesto un proceso competencial. Pero que puede demorar. Entre tanto, se aplica lo que ha decidido el jurado. Ha sido muy, muy acertada la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. En primer lugar, de una posición firme de establecer una diferencia entre el famoso amparo electoral que ha invocado como precedente y esta nueva situación donde hay un interés público, que es distinto, a fin de que en ese proceso competencial se establezca esa diferencia, pero ya de manera jurisprudencial y creo yo con el carácter vinculante, para que cuando se trate del cumplimiento de las distintas etapas del proceso electoral, que son etapas que precluyen, es decir, vencen y nadie las puede reabrir, pueda garantizar en el futuro de que no se presenten tantos amparos que obviamente alteran y ocupan al Jurado Nacional de Elecciones en una tarea que debe estar concentrada en que el proceso sea un proceso brevemente, limpio. El tema de la neutralidad electoral ha dado lugar a debates por el uso de un instrumento del Estado, como es una cámara, para hacer videos durante una campaña que habría sido sacada del Congreso. Lamentable. Yo creo que hay disposiciones que obligan a todas las autoridades de todos los niveles a guardar la neutralidad. ¿Pero quién puede sancionar eso? Porque dicen que el jurado el jurado constata que hay una violación de neutralidad. Pero ¿y quién sanciona? Pero yo creo que ya ha habido incluso, no sanción, porque parece que le pidieron la renuncia y renunció el funcionario del Congreso, y creo que eso debe quedar como un precedente para que no vuelva a suceder. Muy bien, doctor Óscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional, muchas gracias por su presencia y sus aclaraciones. Uno, sobre el tema del salvoconducto, a Betsy Chávez. Número dos, el tema de la manera como ella fue liberada por decisión del Tribunal Constitucional, que a usted le parece también inevitable. Y en tercer lugar, hemos hablado sobre el tema de la neutralidad electoral a propósito de algunos incidentes que se han registrado en los últimos tiempos. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. A usted. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir a la sede donde se viene llevando a cabo la conferencia anual de ejecutivos CADE, donde nuestra compañera Geraldine Hernández se halla